El dopaje. El dopaje es la promoción, incitación, consumo o utilización de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y de los métodos no reglamentarios destinados a aumentar las capacidades físicas de los deportistas o modifican los resultados de las competiciones en las que participan. La historia del dopaje. Es el tema más polémico del mundo del deporte. Su uso se ha extendido a casi todas las disciplinas deportivas. Su consumo durante las últimas décadas ha propiciado la aparición de superatletas. Las sustancias que incrementan las capacidades físicas acompañan al hombre prácticamente desde los albores de las primeras civilizaciones conocidas. Los temibles guerreros vikingos berserker ya tomaban una sustancia llamada bufotenina que al parecer incrementaba el valor y la fuerza. En la antigua Grecia, los atletas que participaban en los diversos eventos deportivos llegaban a comer testículos de animales, determinadas setas e incluso bebían un brebaje de hierbas, todo para mejorar el rendimiento deportivo. En el siglo XIX comenzó el consumo de cafeína y estricnina. En 1849, un científico realizó experimentos con gallos, observando que los testículos eran los responsables del desarrollo de rasgos masculinos. En 1920 comienza el consumo de sustancias puramente químicas como las anfetaminas y con ello las primeras muertes atribuidas a sustancias estimulantes, como la del ciclista Tom Simpson o la del boxeador Jupp Elfe. Pero el verdadero génesis de los esteroides y anabolizantes se lo debemos a los científicos alemanes. El Dr. Gutenach logró sintetizar en los años 30 la testosterona, que es la base de todos los derivados. Junto a su colega Ruzicka, lograron crear una sustancia apta para el consumo humano, ganando el Premio Nobel de 1939, aunque el gobierno nazi les obligó a rechazarlo. Tras la caída del Tercer Reich, la Unión Soviética tomó el relevo en la investigación. Los científicos descubrieron que esta sustancia aumentaba la masa muscular y la fuerza en los atletas. Tras la derrota sufrida en 1954 por los Estados Unidos ante la Unión Soviética en el Campeonato Mundial de Halterofilia, los americanos supieron que los rusos usaban testosterona. Este hecho marcó el inicio por parte de los Estados Unidos en la investigación de este tipo de sustancias. Los resultados no se hicieron esperar y en 1956 se creó el Dianabol. Sería a lo largo de la década de los 60 que el consumo de esteroides anabolizantes se generalizara entre los deportes relacionados con la fuerza y el desarrollo muscular. Las farmacéuticas trabajan afanosamente desarrollando nuevos productos. Toda una amalgama de esteroides comienzan a llegar al mercado. No sería hasta finales de los años 70 y principios de los 80 que diversas federaciones internacionales comienzan a sancionar el consumo de esteroides. En 1993 sale a la luz pública el primer artículo científico que hablaba de los posibles daños a la salud que causaba el consumo de estas sustancias. Su popularidad y eficacia hizo que su consumo pase a ser estrictamente reservado a los atletas profesionales, a extenderse a cualquier persona que quisiese mejorar sus capacidades físicas o por motivos meramente estéticos. Las sustancias prohibidas en el deporte se van a clasificar o a dividir en grupos. Como primer grupo encontramos los estimulantes. A este grupo van a pertenecer la cafeína, la anfetamina, la efedrina y la cocaína. Este grupo dice que son sustancias que van a retrasar la aparición de la fatiga, con lo que el deportista que las toma puede encontrarse en ventaja respecto a los demás participantes. Posteriormente encontramos el grupo de los esteroides anabolizantes. Los esteroides anabolizantes aumentan la masa muscular y la fuerza, y disminuyen la sensación de agotamiento muscular producida por el esfuerzo intenso. Como principales sustancias podemos encontrar la analdrolona, la testosterona y el estanosodol. Posteriormente encontramos el grupo de las hormonas peptídicas.
Son sustancias análogas a las producidas por el propio organismo y producen beneficios sobre el deportista similares a los de los esteroides anabolizantes. Van a aumentar la fuerza como consecuencia de una mayor potencia muscular y se aprovechan mejor los recursos energéticos del atleta. Como principales sustancias encontramos la hormona del crecimiento, la insulina y la EPO, que es la eritropoyetina. Posteriormente encontramos el grupo de los diuréticos. Aunque no son sustancias dopantes en sí mismas, los diuréticos son utilizados para enmascarar el consumo de otros productos no permitidos. Consiguen disminuir la concentración de las sustancias dopantes en la orina y así desvirtuar las pruebas antidopaje. Como sabemos, cada acto tiene su consecuencia. En este caso, si una prueba de control de dopaje da positivo, se emite a una sanción. Una sanción es una consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber produce en relación con el obligado. Esto quiere decir que es una consecuencia o efecto de una conducta que constituye a la infracción de una norma jurídica. Dependiendo del tipo de norma incumplida o violada, pueden haber sanciones tanto penales como civiles o administrativas. Según el Código Mundial Antidopaje, el doping se va a definir como la ocurrencia de una o más violaciones de las reglas antidopaje dispuestas entre el artículo 2.1 y el artículo 2.8 del Código Mundial Antidopaje. Se describen sanciones para cada una de las violaciones de las diversas reglas que se describen detalladamente en el artículo 10 del mismo código. Bueno, primeramente, si al deportista se le detecta la presencia de una sustancia prohibida en su metabolismo, si emplea un método prohibido o tiene la posesión de estas sustancias y de métodos prohibidos, se puede llegar a suspender desde 2 años hasta de por vida. Si el atleta puede demostrar que el uso de tal sustancia no se pensó para incrementar el rendimiento deportivo, se le puede hacer desde una advertencia y una reprimenda y ningún periodo de inhabilitación durante acontecimientos futuros y como máximo una inhabilitación de 1 año. En caso de que el deportista rechace o falte al muestreo o trate de interferir con el control del doping, puede haber una suspensión desde 2 años hasta suspensión de toda la vida. Pues bien, lo único y cierto y seguro es que el deportista no es nunca autor del delito, ni aun cuando, como no será infrecuente, la administración de las sustancias cuente con una expresa voluntad y hasta con su ferviente deseo. En definitiva, el deportista federado no comete el delito, no solo porque así se infiere con claridad de la definición del delito y de sus antecedentes más inmediatos, sino también porque el bien jurídico protegido es la propia salud del deportista frente al ataque que provenga de otros. Por tanto, podemos concluir que la persona que consume sustancias dopantes jamás podría ser condenada por un delito de dopaje, aunque lo haga conscientemente y con pleno conocimiento de las consecuencias graves que para su salud conlleva el consumo de las sustancias dopantes. Esto es así porque, aunque es cierto que se pretenda proteger la salud del deportista, esta protección es frente al ataque de terceros y no contra el ataque del propio deportista a sí mismo. Como lo mencionaba anteriormente, en el delito del dopaje incurren 2 personas. En este caso hablaré del suministrador. Si antes analizábamos la responsabilidad de la persona que consume las sustancias, pues ahora nos encargaremos de la persona que proporciona o suministra la sustancia dopante al consumidor o al deportista. Este delito va a hacer referencia al entorno del deportista, por lo que no solo serán responsables penalmente de este delito los médicos, los entrenadores, fisioterapeutas y todo el personal relacionado.
sino que podría castigarse por este delito a cualquier persona que facilite la llegada de este tipo de sustancias a los deportistas sin justificación terapéutica. Bueno, las sanciones podrían ir desde pena de prisión de 6 meses a 2 años, una multa de 6 a 18 meses y la inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio de 2 a 5 años. Pues bien, como conclusiones podemos decir que el dopaje es un delito común y de peligro concreto. Común porque puede ser autor del mismo cualquier persona, y de peligro porque lo que se persigue es una concreta actividad dopante que ponga en peligro concreto la vida o la salud de un deportista. Pues en la práctica del dopaje intervienen básicamente dos personas. Una persona que proporciona o suministra la sustancia y la otra que la consume. Las personas que consumen sustancias dopantes jamás podría ser condenada por un delito de dopaje aunque lo haga conscientemente y con pleno conocimiento de las posibles consecuencias graves para su salud conlleva el consumo de las sustancias dopantes. Esto es así porque aunque es cierto que se pretende proteger la salud del deportista, esta protección es frente al ataque de terceros y no contra el ataque del propio deportista a sí mismo. Cualquier persona que sin justificación terapéutica prescriba, proporcione, dispense, suministre, administre, ofrezca o facilite este tipo de sustancias a deportistas puede ser sujeto activo del delito y por tanto no es necesario que se trate de un médico o que mantenga con el deportista una relación profesional. El único caso en el que estaría permitido es cuando el sujeto acredite que padece alguna de las patologías para las que están indicados terapéuticamente este tipo de sustancias.